el suspenso, estamos con unos temitas técnicos, ya arrancamos, Bueno, no sé si se escucha. Sí, ahí está. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al panel de Ciencia, Tecnología y Salud, Innovación y Soberanía. El sector de salud es estratégico para asegurar el bienestar de los y las bonaerenses y es también un motor de innovación.
el desarrollo de políticas públicas que habilitan soluciones sanitarias con mirada local, aportan al impacto territorial y la soberanía nacional. Yo soy Laura Toledo, soy la directora del Fondo Argentino Sectorial de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, y también soy la vicepresidenta de la Fundación Argentina de Nanotecnología. Bueno, yo voy a presentar un poco, a hablar un poco de la Universidad de San Martín, contarles que es una universidad muy joven, fundada en el 92, es una universidad que recién cumplió 30 años el año pasado. Sin embargo, si bien es una universidad pequeña, ubicada en el distrito de San Martín, muy cerquita de la ciudad de Buenos Aires, en la provincia, en el conurbano, es una universidad con una fuerte impronta en investigación, desarrollo e innovación. Básicamente nuestra... A ver, no sé si esto pasa, no. ¿Es este? No. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, este es el tema de la charla, ahí está. Básicamente... Bueno, contarles un poco, mostrarles un poco de números. ¿Por qué decimos que somos una universidad con una fuerte impronta en investigación? Básicamente porque tenemos una dotación de investigadores full time de alrededor de 568 investigadores que, sumados a una planta importante de becarios doctorales de más o menos unos 400, 450, dan cuenta de la productividad de la universidad en el tema de investigación científica y tecnológica. Nuestras áreas de investigación fuertes, obviamente, es el área biomédica, pero también con una fuerte impronta en lo que es la parte de ingeniería ambiental, ingeniería nuclear, por la asociación que tenemos con la Comisión Nacional de Energía Atómica, y en ingeniería industrial, electrónica y satelital, que son las áreas más activas, además de las clásicas disciplinas de investigación en ciencias más básicas, como biotecnología, nanotecnología y física, química y las ciencias exactas y naturales en general. Pero básicamente lo que les comentaba, esto de la fuerte capacidad que tenemos en investigación y desarrollo, solo para dimensionar un poco nuestras fuentes de financiación, además de ser las distintas líneas de, digamos, los distintos instrumentos y líneas de financiación que tiene la Agencia Nacional de Promoción Científica a través del FONCIT, del FONARSEC, acá tenemos a su directora Laura Toledo, y del FONTAR. Tenemos también una fuerte capacidad de tracción de fondos internacionales para investigación. El año pasado, solamente en proyectos de investigación, circularon alrededor de 1.864 millones de pesos, dedicados exclusivamente a proyectos de investigación. Uno de esos grandes proyectos es el proyecto ARVAC de desarrollo de la vacuna nacional para COVID, que no voy a explayarme, se va a explayar, por supuesto, Juliana y Jorge. ¿Cómo pasa? ¿Con el otro? ¿Con este? No. Bueno, el siguiente entonces. Vamos a la siguiente. Ahí pasó. Para comentarles un poco algunas de las tecnologías y los desarrollos que tal vez fueron muy visibles en pandemia,
pero que muestran las capacidades y las plataformas tecnológicas y científicas que tenemos instaladas. Tenemos capacidad de desarrollar una gran cantidad de biomoléculas, anticuerpos, antígenos, proteínas recombinantes, aplicadas, por ejemplo, a desarrollo de diagnósticos. Uno de esos desarrollos bastante visibles durante el 2020, que se hizo en tiempo récord, fueron los test de amplificación isotérmica con detección inmunocromatográfica para el diagnóstico de COVID. En ese sentido se actuó muy rápido porque la universidad tiene una muy buena gimnasia en lo que es generar asociatividad. Básicamente no disponíamos de toda la tecnología para llevar esto adelante. Lo hicimos en asociatividad con la Universidad Nacional de Quilmes, que tiene una fuerte impronta también en biotecnología y en desarrollo de empresas de base tecnológicas, spin-off universitarias. Una de ellas fue Chemtest, una de las spin-off surgidas en la Universidad de San Martín, y la otra es Productos Biológicos, también una spin-off surgida de la Universidad de Quilmes, que entre las 4 entidades, público y privada, generaron no solo los bioinsumos, las biomoléculas, sino que pusieron la capacidad productiva de estas empresas de base tecnológica para la provisión y distribución en todo el territorio de estos test. Estos test no solo estos test no solo eran, digamos, uno de los elementos necesarios para llevar adelante la política de combatir, de detectar y contener la pandemia y la dispersión de la pandemia en el país, sino que hacían falta una serie de otros insumos, por ejemplo, las famosas columnas para purificación de RNA, que encaramos con la gente de Quilmes, la producción y distribución en todo el país. Eso fue distribuido a lo largo de todo el país en alrededor de unos 55 centros de testeos en el AMBA y en el resto del país, donde se distribuyeron durante el 2020 alrededor de 1 millón de determinaciones para diagnóstico, lo que muestra un poco las capacidades de la universidad, no solo en investigación y desarrollo, sino también en producción y en asociación con empresas privadas. El otro, tal vez, producto conocido en pandemia fue el famoso barbijo, que se denominó el barbijo del CONICET. En realidad fue una asociación entre la UNSAM, el grupo de nanotecnología de UNSAM, con investigadores en el área de textiles y de nanotecnología de UBA y del CONICET, por supuesto, donde en este caso, a raíz de la demanda de una empresa textil pyme de La Matanza, en plena pandemia estaba absolutamente quebrada y necesitaba de alguna manera reactivar la producción, se acercó a la universidad con la idea de ver si se podía hacer algo, una especie de tela inteligente que combatiera o que ayudara a frenar la dispersión del virus, y este fue el famoso barbijo, que implicó para la universidad movilizar a un grupo de investigadores muy especializados en nanotecnologías que generaron un producto aplicado, pero básicamente para esta pyme quebrada en el 2020 significó un cambio de rumbo total. Hoy esa empresa se diversificó, tiene 4 plantas productivas en el país y está desarrollando nuevos productos tecnológicos, las famosas colitas para el pelo con componentes antipiojos y distintas telas inteligentes con nanocomponentes que se generaron a partir de este proyecto con investigadores de UNSAM para darle distinta funcionalidad y poder diversificar el sector textil. Listo. Por supuesto de ARBAC no voy a hablar porque tenemos acá a la protagonista, pero otro de los desarrollos que sí se hicieron emparentados a lo que fue todo el desarrollo de las tecnologías para COVID fueron, por ejemplo, desarrollos de enzimas, como por ejemplo las enzimas para poder llevar a cabo los test de PCR que se transfirieron a la empresa InBioHighway de Tandil, que hoy tiene una nueva línea de productos gracias a estas enzimas desarrolladas, gracias a un enfoque bioinformático y biotecnológico de la universidad.
el sistema de detección de alerta temprana inteligente, donde se capacitaron distintas inteligencias artificiales con una serie de datos surgidos de Google y de distintas apps que usaban las personas y que nos permitía generar con 48 horas de anticipación y detectar un posible zona donde podía haber un brote, y eso se comunicaba directamente a las autoridades de provincia para que tomen las acciones necesarias. Lo mismo con el índice de movilidad ciudadana en base a la información del movimiento de los celulares de la población en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia, que nos generaba información sobre distintas aglomeraciones donde podían darse focos. Todo esto es conocimiento aplicado no solo a lo productivo, sino también a las políticas sociales que se llevaron a cabo en el Ministerio. Y esto, por supuesto, no se detuvo ahí. Nosotros seguimos desarrollando nuevas tecnologías. Por ejemplo, este año, y el año pasado y este año se lanzaron test rápidos para detección de dengue, test rápidos para la detección en guardia pediátrica del síndrome urémico hemolítico, de las bacterias que generan estas diarreas que a veces se complican y que generan problemas en pacientes pediátricos. O sea que tenemos toda una serie de capacidades digamos, enfocadas a el área biomédica y productiva, y en particular con Provincia de Buenos Aires a través de esta nueva línea de financiación del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de Provincia, que es la línea FIDBA. Encaramos 4 proyectos relacionados con salud, el desarrollo de nuevos kits para determinación de anticuerpos neutralizantes en COVID, el desarrollo de un predictor en base a estudios de imágenes neurológicas sobre efectos del long COVID, el COVID largo, bien, y una serie de insumos para distintos tipos de industria, pero básicamente quería destacarles esto, que es una universidad comprometida con el desarrollo económico y social, y básicamente los puntos fuertes son una fuerte excelencia y rigurosidad en investigación científico-tecnológica, pero con un enfoque de los investigadores y de la institución en la demanda. No enfocarnos solamente en la agenda académica o en el diálogo entre investigadores académicos, sino ver cómo nuestros conocimientos, que obviamente son válidos y es válida el diálogo y es necesario la agenda y el diálogo entre académicos, es importante llevar esos conocimientos, enfocar a la demanda social y productiva. ¿Qué está necesitando la industria? ¿Qué está necesitando? ¿Qué problemas surgen en los medios sociales? ¿Y qué soluciones podemos llevar desde el sector de ciencia y tecnología? Por supuesto, esto implica un fuerte compromiso territorial de la universidad y un fuerte compromiso institucional de gestión de la universidad para poder llevar en tiempo y forma este tipo de convenios asociativos público-privado para que todo no se vaya diluyendo administrativa o burocráticamente y podamos tener efecto rápido y concreto, que es lo que en general busca la demanda social y productiva. Bueno, esto es solo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Diego. Solo quiero hacer una pequeña intervención, pedirles que levanten la mano quienes vienen en representación del sector académico. Muy bien. ¿Sector productivo? Bien, algunos más. ¿Sector de la salud? ¿Y administración pública? Bueno, tenemos un mix interesante, ¿no? Porque a veces no sabemos bien como para tener identificado el público. Así que ahora sí, gracias por participar de esta pequeña encuesta. Le voy a pasar la palabra a Juliana Casataro, que ella es, ya la aplauden, me encanta, docente e investigadora de la Universidad Nacional de San Martín. Juliana, puedes usar el micrófono ya. Son 10 minutos, ¿sí? Sí. Está mi presentación. ¿El póster? Bueno.
Bueno, primero, gracias por la invitación. Para mí es un honor estar acá con el Ministro de Salud de la provincia y con todos mis compañeros de trabajo también, Laura Toledo, la verdad, gracias. Agradecer, después, bueno, les voy a contar un poco el proyecto cuando tenga las diapos, pero contarles a ustedes que tuvimos desde siempre, acá está Enio, falta Verónica, bueno, un montón de gente que apoyó este proyecto desde el principio y lo sigue apoyando, y eso es muy importante para nosotros, así que gracias. Bueno, otra es que de sin diapo, porque no hay, yo te lo preparé la presentación bastante científica, porque tengo ese, así que bueno, si no anda, trato de hablar y contar el proyecto más como una historia, ¿no? Como lo vivimos. Hago eso, ¿no? Sí, listo. Bueno, nosotros en el 2020 éramos un grupo de investigadores e investigadoras, muchas investigadoras, eso es algo que llama la atención, pero que tiene que ver con que en ciencias biológicas y en ciencias de la salud la mayoría somos mujeres, que no es el caso de nuestro grupo, que veníamos trabajando desde siempre en desarrollo de compuestos para mejorar la aplicación de vacunas, pero siempre a nivel preclínico. ¿Qué quiere decir? A nivel de la mesada en un laboratorio, probando moléculas. Cuando aparece la pandemia, lo que nos pasó a todos los científicos, y creo que a la mayoría de las personas de la sociedad, es que nos juntamos en el ministerio para ver cómo podíamos de alguna forma ayudar en cualquiera de las cuestiones, ¿no? Y me acuerdo que en ese momento dijeron, lo primero que se pensó es kit de diagnóstico, porque era lo más fácil, y desarrollar una vacuna. Bueno, eso creo que ahora lo podemos decir después de este tiempo, requiere muchas cosas. Requiere las capacidades que Argentina tenía de recursos humanos y tiene, ¿sí? Por ahí no las tiene conectadas, y eso es lo que fuimos viendo, lo que nos enfrentamos en cada uno de los pasos de este proyecto. Fue tremendo, porque cada cosa que hicimos, siempre todos nos decían, es la primera vez que se hace. Que, si les digo, yo no podía creer. O sea, hasta que fuimos llevando este proyecto, fue una gran frustración. No podía creer que esto, que creo que es difícil, pero no tan difícil, no lo hayamos hecho antes. Y eso tiene que ver con muchas cosas, y ojalá que las cambiemos, pero seguro tiene que haber una decisión política muy fuerte para que esto ocurra de ahora en más y que se sostenga. Y otra cosa para charlar con ustedes, que este tipo de proyectos son de mediano y largo plazo. Entonces, cuando existe la necesidad, uno no puede de un día para el otro, necesito una vacuna y bueno, ahora ya está listo, la hacemos. Esto requería y requiere gente que haya trabajado, si vemos las vacunas del mundo, son proyectos y gente que trabajó 30 años para atrás y tuvo apoyo sostenido en esos proyectos. Y muchas de las capacidades que nosotros usamos seguramente estuvieron de hace 30 años, ¿sí? El Centro de Medicina, no hace 30, pero hubo capacidades que nosotros usamos, Centro de Medicina Comparada, para hacer los ensayos preclínicos. Nuestra institución, la UNSAM, el P3, el INVIR, hubo un montón de cosas que tenían que generarse de antes para nosotros poder usarla. Y este proyecto es otro ejemplo de eso. Si uno quiere tener una vacuna y desarrollar una vacuna contra un patógeno emergente, si mañana cambia la variante del virus, solamente vamos a haber podido hacerlo si trabajamos estos 3 años. ¿Qué pasaron? Dije, nada que ver con la vida, por seguro. Encima está como pegajoso. No, bueno, eso para mostrarle el grupo que empezó en el 2020. Y otra cosa que en ese momento nosotros pensamos, tuvimos una financiación chica, que ahora también, si vuelvo para atrás, si tenemos que hacer un estudio así, si realmente estamos convencidos como país de hacer eso, el financiamiento es mucho más fuerte desde el principio. O sea, no es como fuimos. Lo que pasó con nuestro proyecto es que se iba probando a ver si llegábamos a alguna. Ese es mi pensamiento. A ver si llegan y nosotros le íbamos demostrando que sí, que se iba haciendo. Pero los convencidos éramos nosotros más que bueno, entonces, si ustedes ven los ejemplos de otros lados del mundo, el financiamiento fue. Pero bueno, está bien. Yo creo que la próxima nosotros espero podamos demostrar que sí somos capaces. ¿Y en qué pensábamos?
en que la vacuna se pueda producir en nuestro país. Para eso necesitábamos un tipo de plataforma donde ya haya plantas habilitadas. Una vacuna se tiene que producir con buenas prácticas de manufactura, o sea, no es un producto que uno de un día para el otro. Entonces necesitábamos plantas como son la de Casará u otras que hay en la Argentina, y en base a eso nosotros también decidimos qué plataforma usábamos. O sea, nosotros teníamos la capacidad de hacer en la mesada de la USAM RNA, ADN, yo hice mi doctorado en vacunas ADN, pero son cosas que son hermosas, pero que después, si uno no tiene la capacidad productiva instalada previamente, nosotros en 20 años, y no solo tener la capacidad instalada, tener la propiedad intelectual de eso, porque por ejemplo, las vacunas RNA tienen en este momento una discusión de patentes muy fuerte, y esa tecnología, si vamos a charlar sobre ese tema, puede poder ser transferida 40, 50 años, si es que algún día la transfieren. Entonces nosotros tenemos, cuando uno hace un desarrollo así, que quiere pensar en un desarrollo local y con capacidad, tiene que pensar todas esas cosas. Entonces nuestro proyecto tuvo mucho, hasta el momento que llegamos, que es hacer lo posible y lo que se puede hacer en nuestro país. Todas las decisiones nuestras fueron con ese pragmatismo, lo posible y lo que se puede hacer aquí. Y no quiero que voy a terminar no pasando nada porque no llego. Dale, quedan 3, 4 minutitos. Bien. No pasa. Una cosa que es muy importante entonces con esto que les digo de poder transferir nuestra capacidad al sistema productivo es que nosotros nos asociamos ya en el 2020 con estos prototipos con el laboratorio Casará, que ya tenía además algo que también nos llamó la atención, no había muchas empresas que tienen investigación y desarrollo en Argentina. Que eso también es muy importante para los investigadores porque hace que nosotros cuando nos encontramos con la empresa, no nos encontremos con gente que nos habla de números, sino que son parecidos a nosotros, pero en la empresa. Y eso hace que nosotros podamos, de alguna forma, comunicarnos mucho mejor. Eso es otro aprendizaje de este proyecto. Y el conocimiento de la empresa previo hizo que terminemos, este proyecto al final es un co-desarrollo, porque terminamos haciéndole tantos cambios a lo que nosotros ya hacíamos en la mesada, que a veces siempre lo digo, lo que nosotros hacíamos en la mesada podía salir $1.000 la vacuna, era imposible que eso se pueda vender. Ahí estaba el conocimiento de investigadores de una empresa que sabían hacerle cambios a esa molécula para que llegue a producirse en niveles que puedan tener un costo accesible o parecido a lo que puede ser para una vacuna. Eso en ese sentido. Entonces ya en el 2021, ya con el laboratorio Casará, empezamos a trabajar en diferentes variantes. Y otra cosa, ejemplo de nuestro proyecto, es que nosotros ya viendo lo que circulaba en nuestra región, que no circulaba en otro lado, nosotros empezamos a trabajar con la variante Gamma. Fuimos de los únicos grupos que trabajó con esa variante cuando todas las empresas multinacionales empezaron a trabajar con Beta, porque era la que circulaba, por ejemplo, en Europa y en Sudáfrica. No hay otros desarrollos. Entonces, otro ejemplo de que también es importante trabajar o tener capacidad propia, porque este tipo de empresas no van a producir o desarrollar las variantes que circulan específicamente, que pueden llegar a circular en esta región. Siempre se va a trabajar con lo que es más común en los países desarrollados. Nosotros en el 2021 hicimos la fase 1, que fue ahí también, cada paso que hacíamos, la primera vez que se hacía una fase 1 de una vacuna totalmente desarrollada y producida en nuestro país. Esos resultados, eso del 2021 se hizo. Y otra cosa interesante es que nosotros lo hicimos con la población argentina, que también es particular. O sea, otra cosa, nosotros tenemos este proyecto tiene todas particularidades, que es que no hay ensayos de vacunas de refuerzo en individuos que hayan tenido el popurrí de vacunas que tuvimos nosotros. Cuando nos comparamos vamos a ver la bibliografía, todas las vacunas de refuerzo que se probaron en individuos que tuvieron 2 dosis de Pfizer, de vacuna Pfizer, no hay esto. Con lo cual nuestro ensayo, que es muy representativo de la Argentina, es muy importante también para nuestra región. Esos resultados fueron muy buenos, vimos que la vacuna induce muy buenos niveles de anticuerpos, que es lo que mide justamente la potencia de la vacuna, que además que la respuesta es muy amplia, veíamos respuesta contra todas las variantes que probamos, vimos una respuesta buenísima, ¿sí? Y esos resultados nos permitieron
fue con 80 voluntarios, fue un ensayo muy grande para hacer un fase 1, nos permitió que ANMAT nos aprobara el ingreso de la fase 2-3 en enero 2023. Juliana, un minuto. Ahí terminamos. Y estamos en ese momento, la fase 2-3 es con 2.000 voluntarios y se prueban 3 ramas, una es bivalente, que tiene Omicron, y otras monovalentes, porque nosotros lo que queremos es aprobar esos prototipos para tener las plataformas listas de vacuna bivalente o monovalente para futuros desarrollos o para mismo COVID. Por ejemplo, ahora ya está diciendo, el año que viene va a ser monovalente y otra variante en vez de bivalente. Bueno, la dijo la WHO. Bueno, nosotros ya queremos tratar de tener los prototipos aprobados y si hay cambio de variantes no tener que volver a hacer todos los ensayos clínicos. Y ahora sí los quería, no sé si voy a llegar con las de APO, convocar, que ahora los voluntarios, estamos haciendo un ensayo multicéntrico, bueno, ya no llegó, un ensayo multicéntrico en Salta, Córdoba, La Plata, Mar del Plata, Ciudad de Buenos Aires, donde están reclutando todos estos voluntarios, y ahora justamente los voluntarios, tenemos todo desplegado, son los que van a posibilitar que nosotros lleguemos a tiempo y que terminemos esta fase 3. Ya hay 900 vacunados, nos queda la mitad, para poder terminar este proyecto y demostrar justamente que la ciencia y la tecnología puede tener un rol para un problema como es el COVID o como para futuras enfermedades emergentes. Bueno. Gracias, Juliana. Lo que acaba de decir es súper importante. La semana pasada estuvimos reunidos revisando esto de la importancia de la población como voluntaria para que un desarrollo de esta índole llegue finalmente al sistema de salud. Y también me hace pensar en aquel diciembre de 2020 cuando nos juntamos con el equipo de Casará, que estábamos buscándole al proyecto de Juliana un socio dentro del sector privado, y que el jefe de gabinete de la agencia estaba ahí buscando agenda para reunirlos con distintos laboratorios, y ahora es el turno del laboratorio que aceptó este desafío, que hoy nos acompaña Jorge Casará, que es licenciado en Ciencias Químicas de la UBA. Nunca hablamos de esto, ¿no? Pero es licenciado en Ciencias Químicas y es el director comercial del laboratorio Pablo Casará. Jorge, bienvenido. A ver si tengo suerte de tener la presentación a mano, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Primero contarles un poco del perfil de la empresa. Bueno, empresa familiar es obvio porque tiene el mismo nombre que mi abuelo, que la fundó. Seguimos trabajando en la empresa, la segunda generación, que es mi padre, y tercera generación, somos 4 hermanos. La diferenciación es que es una pyme tecnológica en el sector salud, pero la fuerte diferenciación es que creció la empresa siempre incorporando tecnología, ¿sí? O sea, quizás por una cuestión vocacional, que todos veníamos de un sesgo de formación del lado de la ciencia, siempre creció por la tecnología. Por ejemplo, en el campo de la biotecnología tenemos más de 30 años de experiencia, o sea, desde 1990 que estamos con productos biotecnológicos, desarrollándolos, industrializándolos. Tenemos investigación y desarrollo propio, esto que contaba Juliana, de vincular la empresa con lo académico fue bastante simple porque el lenguaje era el mismo. Teníamos investigadores ex CONICET, investigadores digamos, de distinto tipo, y fue una muy buena alineación. Bueno, tenemos medicamentos convencionales, muchísimos, y también algunos innovadores. Y tenemos exportaciones a América Latina, Asia y algunos productos muy específicos también a Estados Unidos, biotecnológicos. Un poco, ¿qué es innovación para tener un panorama? Uno es, por ejemplo, los test de diagnósticos. Diego contaba de uno que se desarrolló en UNSAM, este es otro que también se desarrolló en la pandemia, que tiene una tecnología muy compleja digamos, biología molecular. Otro también muy complejo, un medicamento innovador, vacuna contra COVID-19, con un enorme desafío de hacer todas las fases, digamos, de industrialización y las fases clínicas, preclínicas, todo en Argentina. Pero también hay innovaciones que son más simples y que también tienen impacto. Por ejemplo, quizás los que tienen chicos chiquitos lo conocen, Hipersol spray nasal, es simplemente un cloruro de sodio al 3%, antes eran al 0,9%, simplemente esa diferencia de concentración genera un efecto hipertónico y osmótico que activa el clínico mucociliar
y limpia las vías respiratorias superiores. Otro también muy simple, muy parecido al formato a Hipersol, tiene nada más que como excipiente carragenina. La carragenina es un polímero que se usa mucho, es un extracto natural que se usa en la industria alimenticia como espesante. Nosotros lo usamos formalmente como espesante como excipiente, pero la actividad que tiene la carragenina es que por su carga atrapa los virus, y atrapa virus respiratorios. Y habíamos visto que atrapaba virus de resfrío, y uno de los virus de resfrío es coronavirus, no el SARS-CoV-2, pero hay otros. Y entonces hicimos estudios, primero in vitro y después clínicos, antes de que llegaran las vacunas. El clínico que hicimos fue en médicos atendiendo a pacientes COVID en los centros de atención, placebo contra nacitral, y bueno, se demostró que tenía una eficacia del 80% en reducir los contagios, ¿sí? Algo que las vacunas no pudieron hacer porque, digamos, pudieron bajar la mortalidad, pero no los contagios. Bueno, una aspirina sal tan simple podía hacer eso. Otro muy simple, esto es una aerocámara, las que habían antes, o sea, las que existían, que eran súper complejas, doble válvula, un silbato, de todo. Nosotros demostramos que con ese simple espaciador tenía la misma eficacia que esta aerocámara, que era casi inaccesible. Hicimos una comparación in vitro y después in vivo, la presentamos en congresos, y esto lo que permitió fue descentralizar la internación por bronquiolitis en los chiquitos. Antes se usaba salbutamol, solución para nebulizar, se colapsaban los centros. Al colapsarse, los chicos con hipoxia terminaban cada vez peor. Bueno, con esto se descentralizó y se redujo la mortalidad infantil. Ahora estamos en una epidemia, o de nuevo un brote muy grande de bronquiolitis. Si no hubiera salbutamol PAF para rescatar en 10 segundos, estaríamos muchísimo peor. ¿Cómo es nuestro modelo de innovación? Básicamente seguimos lo que acá hay. Esta es la ley 23877, que es una ley que generó muchas herramientas para la vinculación tecnológica. Y en este libro, que si ustedes pueden bajarse, sacarle una foto, van a ver varios testimonios. El nuestro es uno de ellos, pero la empresa creció básicamente vinculándose al sector científico-tecnológico, ¿sí? Los primeros acuerdos fueron en la década del 80 para poder hacer ensayos de control de calidad, que no había HPLCs en la industria, había uno en la Facultad de Farmacia. Bueno, las industrias de Cooperala se asociaron y hicieron un acuerdo para poder hacer ese servicio. Después tenemos modelos también de investigador dentro de la empresa. Adrián Góngora del IBIME, investigador con ISET, entra en control de calidad y cambió completamente el control de calidad. Va a empresas de base tecnológica, Celtec en Santa Fe en la década del 90, NeoKit SAS que produjo los test de diagnóstico. Licencia de tecnología, Arbac Cecilia Grierson es un modelo de licencia de tecnología de CONICET, un SAM hacia una empresa. También vacuna de melanoma que estamos terminando de desarrollar. Y también una unidad ejecutora público-privada, que es el Centro Milsten, que es como el modelo más amplio, más grande de integración entre lo privado y lo público de investigación. Un poco para meternos o contarles de vacunas, esto que decía Juliana de las plataformas tecnológicas. Cultivo viral inactivados es cultivo de virus en áreas de bioseguridad. Son las vacunas de gripe o de COVID fue de Sinopharm. Son, digamos, con una eficacia que, digamos, antes que no tener nada, es mejor tener esa vacuna. La seguridad es muy buena, o sea, tenemos una historia de la vacuna antigripal de muchísimos años con muy buena seguridad. Capacidad instalada, 0, o sea, muy difícil hacer esto porque gripe se hace en huevos, de un huevo embrionado de gallina, sale una dosis de gripe, imposible de montar eso de un día para el otro. Después de 10 años de un acuerdo con una empresa no se hizo solo envasado acá en Argentina. Vectores virales, tecnología con mucha eficacia para virus respiratorios, sorprendentemente eficaz. Seguridad a largo plazo, bueno, hubo algunos efectos de trombosis y demás. La verdad que compensaron mucho, el COVID era mucho peor que eso, obviamente. Pero bueno, a largo plazo no tienen la seguridad que tienen las vacunas antigripales. Capacidad instalada, de nuevo, nada. Muy complejo de generar capacidad. Vacunas RNA, Pfizer, BioNTech, Moderna.
eficacia también altísima, o sea, de nuevo, cerca del 90% parecido a la tecnología de vectores virales. Seguridad a largo plazo, bueno, la seguridad a corto plazo, algunos efectos de miocarditis y demás, que la verdad que COVID era mucho peor, tenía más miocarditis que con vacuna, así que obviamente compensaba. A largo plazo todavía no tenemos datos. Capacidad instalada cero, no, el mar de patentes que hay, el dominio de toda la cadena de valor, las patentes que hay en la cadena de valor, se hacen prácticamente imposible que se transfiera alguna vez esa tecnología. Y después está la de proteínas recombinantes, las vacunas proteicas, que es la que está ahí abajo, no se ve. Eficacia, bueno, ya había antecedentes en hepatitis B, por ejemplo, con muy buena eficacia. Seguridad a largo plazo, altísima. Hepatitis B se usa desde hace 30 años en recién nacidos. Y capacidad instalada es la misma tecnología que se usa no solo para hepatitis B, sino para aplicar muchos medicamentos biotecnológicos. Argentina, nosotros tenemos capacidad y hay 2 o 3 empresas más en Argentina, y en la región también hay capacidad instalada, en Brasil, en México y demás. Así que esa era la tecnología que eligió Juliana cuando se acercó a nuestro grupo. Se habían acercado a otros grupos que tenían con otras tecnologías, pero dijimos, nosotros no podemos ayudar en una carrera, en una situación de emergencia, y digamos, cuando Julián eligió lo que había en el mercado, lo pudimos hacer. ¿Sí? Jorge, un minutito. Ok, hoy salto. Esta es el aporte que nosotros hicimos, una línea celular adaptada a suspensión, un vector de alta productividad, el desarrollo del clon, del upstream, del downstream, en 4 meses, el cultivo celular, o sea, todas condiciones que son estándar, digamos, de la industria farmacéutica, pero no son tan estándar cuando uno tiene que dominar una tecnología tan específica. Y que no son estándar tampoco en el sistema académico. O sea, ahí somos una pieza que calzó perfecto para este rompecabezas. Pero que más me interesa resaltar es el hub o la red que se conformó con este proyecto, que junta 18 instituciones públicas y privadas, el diseño en la UNSAM con ICET, la Fundación Pablo Casará, después el Laboratorio para la Industrialización, los estudios preclínicos en Santa Fe, anticuerpos neutralizantes en INVIRS UBA, estudios clínicos de fase 1, una CRO nacional, 10 sitios de investigación a lo largo del país, acá hay investigadores de 2 sitios de Mar del Plata, una red de 500 profesionales y técnicos, todos trabajando en el mismo proyecto. La verdad que eso es algo que es vital mantenerlo, ¿sí? Porque, digamos, es la forma de poder asegurarnos o que nos permita pensar que vamos a tener una posibilidad de hacer una vacuna si llega otra pandemia en el futuro, ¿no? Que los especialistas dicen que van a tardar no 50 años como la última, sino mucho menos. Aspiraciones terminar de fase 3 en junio, ¿sí? Nos faltan pocos voluntarios. Este es el QR al link del sitio de investigación. Los que quieran poner un hombro para terminar el proyecto, más que bienvenidos, porque es lo que nos permite terminar cuanto antes el estudio. Y bueno, otras aspiraciones que tenemos, además de mantener este hub vivo, que la vacuna se termine usando y que sea una de las vacunas que se usen en Argentina, en el menú de vacunas que hay disponibles, ampliar la red de vinculación a la región, a Chile, Colombia, Brasil, Cuba y México. Ya estamos en conversaciones viendo cómo generar una alianza regional con las capacidades que se conformaron en Argentina y poder unirnos y poder hacer más sólida esta posibilidad de soberanía y autosuficiencia en vacunas. Y bueno, nada, después lo otro era más de cómo pasar de lo excepcional a lo sistémico. O sea, nosotros, este proyecto tuvo un acompañamiento y un seguimiento y un apoyo enorme de todo el sistema. Acá Nicolás aportó un montón y siempre estamos, antes de empezar la charla, le dijimos que necesitamos voluntarios y enseguida viendo cómo difundir y demás. Pero lo que falta es como que sea más sistémico, ¿no? O sea, hay casos aislados, pero bueno, falta convertir esos en una autopista, que no sea un camino de primera vez, como decía Juliana, sino que sea algo natural. Y bueno, estas son algunas de las ideas. Una es desarrollar un marco regulatorio específico para evaluar innovación. ANMAT funciona muy bien, es una muy buena agencia, pero no está diseñada para evaluar innovación, y ahí falta
poco de un marco regulatorio más específico, aporte del sistema científico-tecnológico, está súper acostumbrado a evaluar innovación con un montón de proyectos, en ANMAT no están acostumbrados, entonces poder aportar ese conocimiento me parece que vale la pena. Vincular y alinear todas las áreas de ciencia, salud, producción, economía, defensa e industria. Este proyecto lo logra, pero sería Pasó bueno más de un que... minuto. Dale, y nada, después compra argentino, actualizar con innovación y apostar al desarrollo de soluciones locales. Gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias a los tres. Antes de presentar al ministro, quisiera hacer una reflexión integrando, porque además hace muchos años que trabajamos juntos con Juliana, con Jorge, con Diego, desde la agencia, desde la Fundación de Nanotecnología también. Solamente a modo de corolario de todas estas reflexiones, evidentemente cuando pensamos en innovación desde el punto de vista industrial en general, se tiende a pensar en comprar un equipamiento, ¿no? Eso es innovación, por supuesto, o a innovar en procesos para mejorar, optimizar, lo que sea, también eso es innovación. Ahora, cuando hablamos de innovación de base científica, necesitamos una red. Como habrán visto, hay caminos no explorados, donde todos podemos contribuir desde todos los espacios que intervienen en un sistema. Y también es un camino que cuando uno desde la ciencia empieza a proponer, hay muchísimas opciones, pero desde la industria también hay otras opciones y esos son caminos que se van bifurcando y hay que tomar decisiones. Diego hace un ratito comentaba la empresa Invio. La empresa Invio antes de la pandemia prácticamente hacía innovación puertas adentro. En la pandemia firmó 3 licencias con universidades distintas de la provincia de Buenos Aires, de Salta. Están pensando hasta en ser productores de productos desarrollados en el exterior. O sea, cambió la configuración de la compañía cuando se abrieron al camino de la ciencia y la tecnología, de esto que llamamos innovación abierta, ¿no? Y por otro lado, en esas decisiones, hasta la misma empresa dice, yo no puedo innovar más porque ahora me tengo que acomodar por todo lo que crecí este tiempo. Y esos también son decisiones que tenemos que acompañar y comprender desde el Estado y desde la agencia. Simplemente decir que nosotros vemos en el espacio público los 3 roles, ¿no? El rol de acompañar las iniciativas tanto de las instituciones de ciencia y tecnología como de las empresas. También vemos el rol de la compra pública, esto que sugirió Jorge recién, que sabemos que el Estado es un gran comprador de tecnología y que en ese sentido podemos juntar las dos partes, ¿no? Que la innovación privada sea parte de los insumos que consume el Estado y por último, obviamente, el Estado como inversor, que es lo que la agencia históricamente hace 26 años, apoyamos la ciencia, la tecnología y la innovación en todo el país, la provincia de Buenos Aires, por supuesto, que es una de las más importantes dentro del volumen que tiene la masa crítica, y bueno, Mar del Plata en especial es una ciudad con muchísima universidad y muchísimos investigadoras e investigadores. Y por último, el último rol que acompañamos desde el FONARSEC, especialmente la producción pública de medicamentos, también ha sido un eje para nosotros fundamental. Tuvimos un llamado específico, está acá el director del FONTAR, Alejandro Primbas, que también apoyaron al Instituto Maistei, que es de Anis Malbrán, que está en Pergamino, con lo cual tenemos un trabajo y un compromiso muy fuerte, entendiendo todos los roles que podemos cumplir desde la política pública, por lo menos a nivel nación. Y bueno, obviamente ahora sí le quiero pasar la palabra al ministro de la provincia, Nicolás Kreplak, que él es médico clínico, es magíster en salud pública y está diplomado en economía política de la salud por la Universidad Nacional de Paz, es José C. Paz. Bueno, es docente, tiene un hermoso currículum y es el actual ministro de la provincia. Ministro, la palabra es suya. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos y todas. Primero, felicitar a los compañeros y compañeras del Ministerio de Producción por este muy buen congreso y por la idea de juntarnos para tener un espacio de reflexión, de debate. Yo tengo un millón de cosas polémicas, como tengo poco tiempo voy a ser poco polémico, pero tengo muchas cosas polémicas para plantear. Pero bueno, compartir la mesa con compañeros y compañeras con los cuales nos hemos encontrado tantas veces para discutir el futuro, discutir los problemas reales y el futuro de hacia dónde caminar, y donde hay una concepción de soberanía y de proyecto de país que unifica, es muy importante, porque bueno, hay una forma de pensar las cosas que nos incluya a todos, incluye a la provincia. Es muy lindo este congreso.
y es muy lindo el logo de la provincia, porque además se pueden hacer cosas tan lindas como el logo de este congreso. A partir del logo de la provincia, no me canso de decirlo, me parece precioso. Bueno, ¿de qué quiero hablar? De una cosa que en general se suele pensar a la salud como la forma que tiene el status quo de pensar la economía argentina, piensa que hay algunos sectores que son los que producen las divisas y algunos sectores que las gastan. Entonces hay que hacer ajuste en los sectores que las gastamos, que seríamos salud, por ejemplo. Educación gasta. Y hay otros que, bueno, son los que habría que potenciar el libre mercado para que puedan desarrollarse más libremente. Bueno, es viejo, perimido, ha fracasado, vamos a hablar un poco sobre eso. No tengo mucho tiempo, así que lo voy a hacer muy cortito. Pero sí voy a decir que nosotros hablamos de la idea de tener un complejo económico industrial de la salud, que tiene al menos dos dimensiones. Hay una dimensión que está claro, todos dirían, el ministro de Salud se dedica a que los servicios de salud y los hospitales generen atención para que la población tenga prevención, promoción, cuidado, atención y rehabilitación de la salud, lo cual es estrictamente cierto. Pero hay una segunda dimensión de la salud, de la cual yo no voy a, como dice mi amigo Enio, no voy a soltar mano, digamos, no voy a abandonar, que tiene que ver con el estímulo en clave de soberanía del desarrollo de un sector productivo importantísimo, que es el sector de la salud. El sector de la salud es un sector que no solamente gasta, y entonces por lo tanto podría ser de reinversión, sino además es un sector de una concentración de valor agregado tan grande que tiene una potencialidad muy grande. El Estado tiene que jugar acá. En verdad lo que fueron contando, está el Estado todo el tiempo, las universidades, está todo el tiempo el Estado. Y es indispensable, porque son políticas a largo plazo. Nada de lo que pasó, de lo que contaron los compañeros y compañeras recién, podría haber pasado si Néstor no se dedicaba a salir a buscar científicos por todo el mundo para repatriarlos y si Cristina no hacía un Ministerio de Ciencia. Y esto es así, aún a pesar que después haya habido retrocesos en ese proceso, hay una política de Estado sostenida durante muchísimo tiempo que permite que tengamos científicos instalados, que tengamos universidades en todo el país, en toda la provincia de Buenos Aires, haciendo investigación tecnológica. Pero nosotros decimos que este sistema, este complejo económico-industrial de la salud, se basa en un lugar en el cual tenemos una enorme dificultad en Argentina. Hay desigualdad para el acceso, hay una asimetría global gigante al acceso a la tecnología, a la atención de la salud. Hay una distribución, bueno, la pandemia se vio tremendamente y cuando llegaron los primeros el primer golpe indispensable que tuvimos en la pandemia para sobrevivir fue cuando aparecieron, nacional, fue cuando aparecieron los primeros test, los test de LAMP, los test que fueron de evaluación isotérmica, para poder hacer diagnóstico nosotros. Para la política sanitaria fue indispensable, pudimos salir a territorializar el diagnóstico. Salimos, en vez de estar esperando en la guardia de los 3 lugares que tenían la posibilidad de hacer un diagnóstico imposible, impensable. No había creo que un solo equipo para hacer PCR en la provincia. No había un laboratorio, una red de laboratorios de esa tecnología. Y no solamente la montamos, sino que además de montarla salimos a hacer diagnóstico a todos lados, a la calle, acá han visto. Hicimos por todos lados, colectivo, camiones, trenes, pusimos por todos lados. Para eso necesitamos una tecnología que simplificara y comprarla afuera era insostenible económicamente. Hubo un aporte muy grande. Pero bueno, digo, voy a tardar muchísimo, perdón. Hay países que tenían todas estas cosas resueltas. Nosotros queríamos salir a comprar test diagnósticos, decían, sí están comprando todo Estados Unidos. Esto lo tiene ahora, bueno, una enorme asimetría en la capacidad distributiva. ¿Cuáles son las limitaciones para tener un complejo industrial económico argentino grande y fuerte? La primera de las cosas que para hacer esto, lo saben mucho mejor los compañeros de producción que yo, pero si nosotros queremos hacer crecer el Producto Bruto Interno de Argentina desarrollando industria, necesitamos dólares para comprar elementos importados que nos permiten no solamente equipamiento, sino insumos también en salud, en la industria farmacéutica. Hay una compra de insumos básicos, los elementos medicamentosos esenciales, de los cuales surgen los medicamentos, se importan, su 99.9%. Con lo cual, todo desarrollo productivo, industrial, tiene además una limitación externa económica. Eso es un problema. Y
Y un segundo problema que lo mencionaron acá, que es una atrocidad absoluta, es el sistema de patentes, muy nuevo en el mundo. Quizás algunos creemos que está así naturalizado y que siempre fue así. De ninguna manera, es nuevo y ahora está pervertido en un nivel, se desnaturalizó. No sé bien qué piensan ustedes, algunos por ahí ya saben bien qué son estas cosas, pero en general en salud la gente no lo sabe. ¿Qué son las patentes? ¿Para qué sirven las patentes? Y se piensa que tiene que ver para resguardar la inversión económica. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que si en el laboratorio de Juliana o el laboratorio de Casará quieren hacer una medicación, la hagan exactamente igual de como se hizo en otro lugar del mundo que ha demostrado reducir, salvar vidas, curar una enfermedad. Y para eso tiene que haber descrito bien todos los procesos, entonces esa información es la que se patenta. Pero en verdad tiene que ver con contribuir al conocimiento mundial, no con garantizarle la rentabilidad a unos muy pocos. Pero que uno lo haga además en todo el proceso, que cada una de las partes del proceso hace que se transforme. Bueno, Milstein se levantaría de la tumba y los sacaría a todos a chancletazos, porque él hizo una de las principales innovaciones que hoy todavía estamos utilizando en diagnóstico, en tratamiento a nivel mundial, y él resignó a tener patentes porque dijo esto es una contribución para el mundo. Quizás el mundo que conocemos hoy no sería como es si Milstein se hubiera quedado con las patentes y no hubiéramos tenido tantas décadas de desarrollo de los anticuerpos monoclonales. Entonces, Argentina ha contribuido muchísimo, ¿no?, al desarrollo económico de las principales potencias mundiales. Bueno, entonces, digo, el abordaje requiere un patrón sistémico de intervención, lo decían, no esporádico, no episódico, y el Estado además puede utilizar el poder de compra. ¿Cómo funciona este complejo económico-industrial? Tiene muchas cosas, tiene industrias de base química y tecnológica que hacen vacunas, medicamentos, hemoderivados, etcétera. Tiene industrias de base mecánica, electrónica, que fabrican las máquinas, que fabrican prótesis y ortesis, por ejemplo, que nosotros tenemos una buena industria nacional. Materiales de consumo, y tenemos todo el sistema de salud, ambulatorio, público, los hospitales, para poder ser prestadores que se tienen que articular. Tenemos que tener entonces 3 pilares para pensarlo, que están todos bajo ataque de las políticas neoliberales. Primero es que tenemos que entender que la salud es un derecho universal y que el Estado debe garantizar que este derecho se cumpla. Digo esto porque la discusión, cuando no es esta la discusión rápidamente, lo digo muy rápido, es tengamos un paquete de prestaciones de la salud, que es lo que plantea en general, se plantea el gobierno anterior y se plantea en general, que antes se llamaba CUS o bueno, que es un seguro para ciertas cosas. Bueno, por ejemplo, parir de un accidente en la ruta está cubierto, ciertas otras cosas no. Entonces, esa es una discusión que tenemos que consolidar. El derecho a la salud es un derecho universal y además es irrestricto y no puede ser abstraído y reducido. No hay partes en el derecho a la salud. El derecho o es universal o es privilegio. Y nosotros tenemos que pensar en un Estado que garantice derechos, no privilegios. Que para poder tener un sistema productivo debe haber una base nacional. La producción, mientras más se complejice, mejor distribución del salario. Uno de los principales problemas que vemos todos hoy es que dicen, bueno, hay un salario muy bajo y una mala distribución de la riqueza, una concentración en pocas manos. Eso tiene que ver con las economías más primarizadas. Mientras la cadena sea más larga, con más elementos en el medio del camino, se van acortando las brechas salariales y se gana en distribución de la riqueza en todo el país. La industria tecnológica de la salud es una industria tremendamente compleja, en donde participan innumerables actores. Hoy lo fueron contando un poco algunos de los que tenían que participar solamente el desarrollo de una vacuna, ni hablar después de la aplicación y la comercialización y la llegada a toda la población, con lo cual hay muchísimo. Bueno, y el sistema científico-tecnológico de innovación como un valor social. Quiero decir, entonces, que el Estado tiene un rol que dejó de ser solamente un rol comprador. Esto entra todo en disyuntiva al mismo tiempo. Al mismo tiempo que somos compradores, somos malos compradores, lentos compradores ante monopolios, que nos imponen condiciones, quizás compramos lo que nos venden, no lo que necesitamos. Todo eso sucede, hay que disputar contra eso, tenemos que comprar lo que el pueblo precisa, lo que precisa el pueblo en perspectiva histórica, hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir.
qué tipo de país queremos desarrollar, entonces también tener inversión alrededor de eso. Pero además, nosotros no somos solamente compradores, nosotros somos diseñadores de la política pública, porque tenemos la capacidad, el rol, la posibilidad de encontrarnos con todos los actores del sistema para discutir desde las perspectivas de cada uno, la perspectiva de los científicos, de los industriales, de los profesionales de la salud, del pueblo. Entonces, en función de la comprensión de todos esos intereses, tenemos la posibilidad y la responsabilidad de diseñar políticas. Para lo cual, no podemos tener un Estado que solamente se piense que tiene que evaluar su legalidad como único rol, comprar y evaluar la legalidad. Tenemos que tener estados más modernos, más capaces de hacer innovación. Lo hemos hecho muy fuertemente en la pandemia. Nosotros en el sistema, en el sector público, hicimos desde desarrollo de medicamentos durante la pandemia hasta la asociación con todos para investigar. Pero, por ejemplo, cada uno de los sectores que produjeron, los test diagnósticos, por ejemplo, para su validación completa, la última fase de la investigación la hicimos nosotros. Tenemos esto, vemos cómo funciona, nosotros validamos en terreno qué estaba sucediendo. Lo mismo pasaron con las vacunas, con qué poblaciones pueden aplicar a las vacunas. Hemos estudiado vacunas de otros lugares del mundo en la provincia de Buenos Aires. Tenemos entonces la necesidad de pensar un Estado más moderno, un Estado que tenga la capacidad de asociarse con el sector privado para desarrollar producción. No hay, lo decía recién Augusto, no hay posibilidad de un mercado de la salud si no hay un Estado fuerte. No hay posibilidad de que tengamos una industria farmacéutica en nuestro país activa si no hay un Estado, primero, que controle, regule y dé condiciones de competitividad. Porque también sabemos que la India, que Pakistán, que China producen a una escala de miles de millones de habitantes medicamentos a fracciones del costo. Y además tienen la integración de la producción de todas sus fases, porque también producen los principios activos. Entonces podrían ser destructivos de la industria nacional. La industria nacional está resguardada por el Estado nacional que la protege. Pero además le provee los científicos o los profesionales de la salud formados en las universidades públicas y gratuitas, que el sistema sostiene continuamente, y por eso es competitivo Argentina también. Tiene una mano de obra muy capacitada porque hay un sistema universitario incomparable con ningún lugar del mundo. Entonces, falso es que pueda haber un sector privado que se oponga al Estado. El Estado tiene entonces que tener más capacidad de regulación, por supuesto, más capacidad de diseño de políticas públicas. Nosotros en la provincia lo hacemos claramente, esto está, incluso a veces nos genera algunas discusiones, pero también capacidad de intervención en la producción y en la investigación. En la producción nosotros tenemos un laboratorio que necesita una actualización normativa. No tuvimos acompañamiento del Congreso de la provincia de Buenos Aires para que se transforme en una sociedad del Estado, pero tener un laboratorio público que sea una sociedad del Estado nos permitiría que ese laboratorio se asocie con laboratorios privados, con universidades, que nos permita patentar, desarrollar, producir con la industria nacional, incluso con la multinacional, si fuera necesario, para escalar productos argentinos en todo el mundo también. Entonces es indispensable tener este laboratorio público, sociedad del Estado de la provincia de Buenos Aires. Necesitamos, también tenemos en el Congreso, y esperando que salga, una ley de investigación científica. La provincia de Buenos Aires, el sector público ha perdido participación en la investigación científica del 22 al 11%, cayó, siendo el sistema de salud más grande del país y uno más grande de Latinoamérica. El sistema de salud público de la provincia de Buenos Aires es más grande que la mayor parte del sistema de salud de todos los países de Latinoamérica. Esto es el estado de bienestar argentino, al cual tenemos una discusión muy grande, pero es el sistema educativo más importante de Argentina y uno de los países más importantes del mundo, y un sistema de salud que garantiza el derecho a la salud para todos, con los vaivenes, con las idas y vueltas, con los más y menos, pero que está. En ese sistema donde investigamos vacunas, desarrollamos medicamentos, se forma todos los trabajadores de todos los sectores, ha desarrollado mucha investigación, aún con una ley muy vieja. Hoy tenemos que actualizarla. Si actualizáramos la ley, recuperamos lo que hemos perdido y aumentamos, como estamos pronosticando, la planificación que hacemos nosotros y también la industria farmacéutica, es que podemos tener en 3 años 600 millones de dólares de inversión en investigación científica en nuestro país. Además jerarquiza a los equipos de salud, instala capacidad innovativa en los equipos de salud, y como decían ellos, un equipo de salud que investiga para quizás otros proyectos mundiales, aprende a investigar y puede investigar proyectos nacionales. Es imposible investigar en un país que no investiga, y gran parte del estímulo de investigación tiene que ver con multinacionales. Tampoco hay una dicotomía con la participación de Argentina dentro de la articulación con multinacionales y el desarrollo nacional. Es siempre sinérgico esto.
Y lo digo, y discúlpenme, lo tengo que decir, es imperdonable que el sector público de la provincia de Buenos Aires no participe en la investigación de la vacuna argentina. Yo sé que ustedes no lo han decidido, pero es imperdonable. Es el sistema de salud más capaz y más potente y que estaban todos los centros de la provincia de Buenos Aires decididos a participar, se habían preparado, se habían formado, tenían la capacidad de hacer la investigación y no son parte, es solamente parte del sector privado de la salud, muy bien, nosotros no queríamos que no esté el sector privado, pero debía estar el sector público, así se construye a largo plazo, las redes se construyen así, y yo creo que tenemos la responsabilidad de pensar un sistema de salud, un sistema económico que agregue no solamente valor, sino que agregue soberanía. Acá se habló mucho de los aspectos que nos dio tener el sistema científico argentino, el sistema industrial argentino, para haber podido sobrellevar esta pandemia. Tenemos por delante miles de necesidades que no son solamente del aspecto social, que decíamos en la primera parte del sistema de salud, de garantizar el derecho a la salud para todos y para todas, sino que además tenemos que pensar cómo construimos una economía que no esté primarizada y que no sea solamente dependiente de commodities que pueden tener vaivenes a lo largo de la vida. La salud es, en materia científica productiva, uno de los elementos más dinámicos, uno de los aspectos más dinámicos, con más aplicación en la vida cotidiana y con más aplicación económica, y que hoy Argentina tiene una enorme dependencia externa y que tenemos que subsanarlo, pensarlo a largo plazo. Necesitamos proyectos de país a largo plazo. Creo que se vienen dando bases muy fuertes en nuestra provincia de Buenos Aires, pero que hay que potenciarlo mucho más tiempo y podremos tener el resultado que estamos buscando. Muchas gracias.